del hotel. Después de pedir un café, por fin encendió el teléfono. El aparato cobró vida de inmediato, señalando un montón de llamadas y mensajes perdidos. La mayoría de las llamadas eran de Pearl Lister, su jefa. No era de extrañar. La noticia de la detención de la directora general de una gran empresa probablemente ya se había extendido por todo pueblo. Había llamadas de compañeros de trabajo, de vecinos, incluso de sus padres, que vivían en otro estado. Audrey respiró hondo y marcó el número de Pearl. «Gracias a Dios», exclamó Pearl en lugar de saludar. Estaba a punto de llamar a la policía. «¿Dónde estás?» «En el Hotel Park Central», contestó Audrey. «Estoy bien, Pearl. Solo necesitaba tiempo para pensar. He visto las noticias». La voz de Pearl se volvió más tranquila. «Sobre Holbrook, sobre su arresto. No te nombraron, pero dijeron que la información procedía de una fuente cercana al sospechoso». «Fui yo», dijo simplemente Audrey. «Descubrí sus maquinaciones y entregué las pruebas a Silas Knight». Se hizo el silencio en la línea, y por un momento, Audrey temió que Pearl la juzgara, pero entonces se oyó un profundo suspiro. «Estoy orgullosa de ti», dijo Pearl. «Eso requiere mucho valor. ¿Necesitas ayuda? ¿Quizá un lugar donde quedarte?» La oferta reconfortó el corazón de Audrey, pero sabía que tenía que arreglárselas sola. «Gracias, pero creo que puedo arreglármelas. Tengo que empaquetar la casa, encontrar un piso». «No te preocupes por lo de la casa», la interrumpió Pearl. «Después de un escándalo como este, es probable que la policía presinte la casa para investigarla. Será mejor que no vayas allí sin un abogado». Audrey no había pensado en eso. Por supuesto que una casa comprada con dinero de delincuentes formaría parte de la investigación. «¿Tienes abogado?», preguntó Pearl. «No», admitió Audrey. «Holbrook siempre se había encargado de todo eso». «Le enviaré mis contactos», dijo Pearl con firmeza. «Beth Coleman, especialista en derecho familiar y penal. Necesitará ayuda en los próximos días». Después de hablar con Pearl, Audrey se sintió un poco más segura. Decidió desayunar en el restaurante del hotel antes de dar ningún paso más. Pero en cuanto entró en el salón, se dio cuenta de que había sido un error. Varios comensales se volvieron inmediatamente en su dirección, cuchicheando. Uno incluso la señaló con el dedo. En una ciudad pequeña, las noticias vuelan, sobre todo las sensacionalistas. Audrey se quedó paralizada por un momento, sintiéndose como un insecto bajo el microscopio, pero luego cuadró los hombros y se dirigió a la mesa más alejada, junto a la ventana. No había hecho nada vergonzoso. Al contrario, había hecho lo correcto al denunciar el crimen. Entonces, ¿por qué se sentía tan incómoda bajo aquellas miradas? El desayuno transcurrió en un ambiente tenso. Audrey intentó ignorar los susurros y las miradas, pero no fue fácil. Cuando la camarera trajo la cuenta, se inclinó y dijo en voz baja: «Mi hermana trabajaba en el departamento de contabilidad de Quantum Software. La despidieron hace 2 meses sin ninguna explicación. Ahora entiendo por qué. Debió de darse cuenta de algo, gracias». Audrey miró sorprendida a la mujer, pero ésta ya se había ido a otra mesa. Era la primera voz de apoyo y significaba más de lo que podrían significar las palabras de amigos íntimos. Al salir del hotel, Audrey decidió dar un paseo. Había dejado de llover, pero las calles aún brillaban por la humedad y el aire era fresco y limpio. Caminó sin un propósito definido, simplemente disfrutando de la rara sensación de libertad, sin tener que estar en casa a una hora determinada, sin el temor de disgustar a Holbrook, sin la constante sensación de que no era lo bastante buena. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada de un número desconocido. Normalmente Audrey no contestaba a ese tipo de llamadas, pero hoy, impulsada por una extraña mezcla de ansiedad y curiosidad, cogió la llamada. «Audrey Drake», era la voz de una mujer. «Soy Beth Coleman, la abogada. Pearl Lister me ha dado su número». «Sí, hola», contestó Audrey, deteniéndose ante el escaparate de la librería. «Gracias por llamar. Soy consciente de su situación», continuó Beth, «y me gustaría ofrecerte mi ayuda. ¿Podemos vernos hoy?» Quedaron en reunirse en una pequeña cafetería cercana al centro de la ciudad. Beth Coleman parecía una mujer enérgica de unos 45 años, con el pelo corto y canoso y unos atentos ojos marrones detrás de unas elegantes gafas. «En primer lugar», dijo, sentándose a la mesa frente a Audrey, «quiero que sepas que no has hecho nada ilegal.
Ha descubierto un delito y lo ha denunciado. Es tu derecho e incluso tu deber como ciudadana. Lo sé, asintió Audrey. Pero ¿por qué siento que he traicionado a alguien? Beth sonrió comprensiva. Es una reacción normal. Lleváis años juntos y, por mucho que te tratara, romper con alguien así siempre es doloroso. Pero centrémonos en los aspectos prácticos. Primero, el alojamiento. ¿Tienes dónde quedarte? De momento en un hotel, responde Audrey. Pero necesito encontrar un piso. Yo puedo ayudarte, asintió Beth. Conozco a un agente inmobiliario que puede encontrarte algo adecuado rápidamente y sin hacer preguntas. Segundo, dinero. ¿Tienes acceso a cuentas personales? Audrey suspiró. Teníamos cuentas conjuntas, y no sé si las han bloqueado desde la detención de Holbrook. Probablemente sí, asintió Beth, sobre todo si hay sospechas de que el dinero se obtuvo ilegalmente. Pero deben tener cuentas personales, como cuentas nómina. Sí, hay una cuenta donde ingresan mi sueldo, confirmó Audrey, pero no es tanto. Es un comienzo, dijo Beth, animada. Y no olvides que tienes derecho a una parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Presentaremos las solicitudes oportunas en el juzgado. Mientras tanto, vamos a arreglar lo esencial. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los aspectos jurídicos de la situación. Beth demostró ser no solo una abogada competente, sino también una oyente atenta. No juzgó a Audrey por hacer la vista gorda ante las acciones de su marido durante tanto tiempo, ni se sorprendió de su ignorancia sobre los asuntos financieros de su familia. Muchas mujeres se encuentran en esta situación. Se llama abuso financiero. Cuando un miembro de la pareja tiene el control total del dinero, privando al otro de la capacidad de tomar decisiones independientes. Es una forma de maltrato psicológico tan destructiva como el físico. Audrey nunca había pensado en ello en esos términos, pero las palabras de Beth resonaban con su experiencia. Efectivamente, Holbrook había utilizado el dinero como herramienta de control, haciéndola sentir dependiente, incapaz de existir sin él. Después de reunirse con el abogado, Audrey se sintió más segura. Tenía un plan de acción, conocía sus derechos y, lo que era igual de importante, contaba con apoyo. Decidió volver al hotel y descansar un poco antes de la jornada laboral de mañana. Pearl había insistido en que Audrey se tomara unos días libres, pero ella se había negado. El trabajo era su ancla, algo que le daba estructura y sentido en el caos de su situación actual. Sin embargo, cuando Audrey se acercó al hotel, vio una figura familiar en la entrada. Era Vance Crocker, uno de los amigos íntimos y colegas de Holbrook. Se fijó en ella y se dirigió hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Cómo has podido?», exclamó sin perder tiempo en saludarla. «Le has destrozado. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?». Audrey se detuvo, manteniendo las distancias. Vance nunca le había caído bien. Demasiado adulador con los superiores, demasiado arrogante con los subordinados. «Hola, Vance», dijo con calma. «Yo no destruí a Holbrook. Él destruyó su propia carrera cuando decidió robar el dinero de la empresa». «¿Robar?», Vance resopló despectivamente. «Son negocios, nena. Todo el mundo lo hace. Solo que no les pillan porque sus esposas no meten las narices en los asuntos de los demás». «Robar sigue siendo robar, aunque se llame negocio», replicó Audrey, sintiendo que la ira le hervía por dentro. «Y no eran negocios ajenos. Holbrook estaba utilizando mi nombre en sus planes, poniéndome en peligro. Tú solo estabas celoso de su éxito», siseó Vance. «Tu miserable carrera como contable nunca podría compararse con lo que él consiguió. Y ahora lo has arruinado todo por una mezquina venganza». Audrey respiró hondo, intentando mantener la calma. «Piensa lo que quieras, Vance, pero la ley está de mi parte. Ahora, si no te importa, me gustaría pasar». Intentó esquivarlo, pero Vance la agarró del brazo. «Te arrepentirás de esto», siseó. «Holbrook tiene amigos, amigos poderosos, no lo permitirán». «Suéltame», dijo Audrey con firmeza, «o llamaré a seguridad y denunciaré el ataque». Vance la cogió de la mano durante un segundo y luego la soltó bruscamente. «Has cometido un grave error, Audrey», dijo, dando un paso atrás. «Un error muy grave». Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejando a Audrey con el corazón palpitante y las manos temblorosas. Era su primera confrontación directa con alguien del círculo de Holbrook, y le había dejado un desagradable pozo. ¿Cuántos encuentros más le esperaban?
¿Cuánta gente como Vance sentía que ella había traicionado a su amigo común? En la habitación del hotel, Audrey permaneció sentada en el borde de la cama durante largo rato, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Por primera vez desde la exposición de Holbrook, las dudas empezaron a invadir su alma. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era demasiado alto el precio que tendría que pagar por su honestidad? Recordó las palabras de Vance sobre los amigos influyentes de Holbrook. ¿Y si realmente intentaban vengarse de ella? ¿Y si ella nunca podría conseguir un trabajo en Pueblo de nuevo? ¿Y si... El timbre del teléfono interrumpió la espiral de pensamientos ansiosos. El número no le resultaba familiar, y por un momento Audrey pensó en no contestar. Pero luego decidió que no podía ser peor. «Diga, señora Holbrook», dijo una voz masculina grave. Era Silas Knight. Audrey se enderezó, sorprendida por la llamada. «Señor Knight, hola. Espero que se encuentre bien», dijo sin preámbulos. «Las últimas 24 horas han sido... difíciles». «Sí, eso es quedarse corto», sonrió Audrey con ironía. «Pero lo estoy sobrellevando». «Te llamo por dos razones», continuó Knight. «En primer lugar, quiero agradecerte tu valentía. Lo que has hecho requiere una enorme fortaleza. No todo el mundo es capaz de hacer algo así». «Solo hice lo que creí correcto», respondió Audrey en voz baja. «Lo que me lleva al segundo motivo de la llamada», dijo Knight. «Quiero ofrecerte un puesto en Quantum Software». Audrey se quedó paralizada. No estaba segura de haberle oído bien. ¿Un puesto? ¿En su empresa? ¿Después de todo lo que había pasado? «Después de todo lo que ha pasado», confirmó Knight, «necesitamos a alguien con sus cualificaciones y, lo que es igual de importante, con su moral. Alguien que ayude a limpiar el desastre que dejó su marido y se asegure de que no vuelva a ocurrir». Audrey guardó silencio mientras consideraba la oferta. ¿Trabajar para una empresa en la que su marido había ocupado hasta hacía poco un alto cargo? ¿Donde sin duda aún tenía amigos y aliados como Vance? Parecía una locura. «Comprendo tus dudas», dijo Knight como si leyera su mente. «Y no te pido una respuesta inmediata. Piénsalo bien. Esta es una oportunidad no solo de ayudar a la empresa, sino de empezar un nuevo capítulo en tu vida. Un borrón y cuenta nueva». Audrey suspiró. «Ya, piénsatelo», dijo finalmente. «Gracias por la oferta». «Bien», sonó complacido Knight. «Esperaré tu decisión. Y una cosa más, no dejes que nadie te haga cuestionar tus actos. Hiciste lo correcto, y la honradez siempre tiene un precio». Después de su conversación con Knight, Audrey no pudo dormir durante mucho tiempo. Sus palabras sobre la honestidad y su precio resonaban en su cabeza. Sí, tenía sus dudas. Sí, temía las consecuencias. Pero, ¿había otra opción? ¿Podría seguir con su vida sabiendo de los crímenes de Holbrook y no hacer nada? Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Audrey notó en el espejo que su aspecto era diferente. A pesar de la noche en vela, había un nuevo brillo en sus ojos y una confianza en su postura que antes no existían. Por fin estaba libre de la sombra de Holbrook, de su control, de sus comentarios despectivos. Por primera vez en mucho tiempo, era ella misma, no la esposa de un ejecutivo, sino Audrey Drake, una profesional, una mujer que no temía defender la verdad. En la oficina de Precision Financial Audit, la recibieron con una mezcla de curiosidad y respeto. Nadie le hizo preguntas directas, pero Audrey podía sentir cómo sus compañeros intercambiaban miradas a sus espaldas y cuchicheaban a su paso. Pearl Lister, sin embargo, la recibió con los brazos abiertos. «Me alegro mucho de que hayas venido», le dijo. «El trabajo es la mejor cura para cualquier problema». El día transcurrió con la rutina habitual, analizando estados financieros, buscando discrepancias, preparando documentación. Pero a mitad de la jornada ocurrió algo inesperado. Raymond Hendricks, director financiero de Meridian Electronics, la empresa que Audrey había auditado recientemente, entró en el despacho. «Señorita Drake», dijo al entrar en su despacho, «quería agradecerle personalmente su trabajo. Gracias a su informe hemos podido detener una trama fraudulenta que nos estaba costando decenas de miles de dólares cada mes». «Solo hacía mi trabajo», respondió Audrey, avergonzada por la tensión. «Y estabas haciendo un trabajo excelente», asintió Hendricks. «Pero esa no es la única razón por la que estoy aquí. Me he enterado de la situación con tu marido». Audrey se puso tensa,
preparándose para un juicio o para preguntas incómodas. Pero Hendricks la sorprendió. Lo que has hecho requiere un enorme valor, dijo con gravedad. En un mundo en el que demasiada gente opta por hacer la vista gorda ante las fechorías, sobre todo cuando las cometen personas cercanas, lo que hiciste merece respeto. Gracias, respondió Audrey en voz baja, conmovida por sus palabras. Sé que es un momento difícil para ti, continuó Hendricks, y quiero que sepas que si alguna vez necesitas un trabajo o una referencia, puedes contar conmigo. Cuando Hendricks se marchó, Audrey se quedó un buen rato mirando por la ventana. Su apoyo, así como el de Pearl, las camareras del restaurante e incluso Silas Knight, le hicieron darse cuenta de que no estaba sola, que no todo el mundo compartía la opinión de Vance Crocker, que había gente para la que la honradez y los principios eran más importantes que la amistad o las conexiones comerciales. De regreso al hotel aquella noche, Audrey volvió a pensar en la oferta de Knight. Trabajar en Quantum Software sería un reto, sin duda, pero también una oportunidad de utilizar sus habilidades para reparar el daño que Holbrook había causado. Una oportunidad para demostrarse a sí misma, ante todo, que era una verdadera profesional en lo que hacía. En el vestíbulo del hotel la esperaba una sorpresa. Un ramo de lirios blancos con una nota. Gracias por su honestidad. S.N. Un gesto sencillo, pero que significaba mucho. Silas Knight, a diferencia de muchos ejecutivos, no tenía miedo a la verdad, aunque fuera incómoda y dolorosa. En su habitación de hotel, Audrey se quedó mirando largo rato la tarjeta de visita de Knight que éste le había dado en la fiesta. Finalmente, cogió el teléfono y marcó el número. «Señor Knight, soy Audrey Drake. He estado pensando en su oferta». Pausa. Respiro hondo. Acepto. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar? La oficina de Quantum Software parecía diferente cuando Audrey entró como empleada y no como esposa del director general. Las paredes de cristal, los espacios abiertos, los colores vivos del interior creaban una atmósfera de transparencia y modernidad, que ahora parecía ligeramente irónica, dadas las maquinaciones financieras que se desarrollaban detrás de esas paredes transparentes. Una chica delgada con un portapapeles en la mano la recibió en el vestíbulo. «Señorita Drake, soy Tara Elliott, la ayudante del señor Knight. Me ha pedido que la acompañe a su nuevo despacho». Audrey siguió a Tara hasta los ascensores, sintiendo las miradas del personal. Algunos se mostraban abiertamente curiosos, otros recelosos. Por supuesto, todos sabían quién era. La mujer de Holbrook, la que lo había delatado. Los cuchicheos y las miradas eran inevitables. «Ignóralos», dijo Tara en voz baja cuando entraron en el ascensor. «No saben cómo reaccionar, pero la mayoría está de tu parte. Realmente lo están». Audrey sonrió agradecida. Pequeñas muestras de apoyo como esta la ayudaban a confiar en su decisión. El nuevo despacho de Audrey estaba en la planta 17, en la misma planta que el despacho de Silas Knight, lo que en sí mismo ya era una señal de su nuevo estatus en la empresa. Una habitación espaciosa con una ventana panorámica que daba a la ciudad, mobiliario moderno y los últimos equipos informáticos hablaban de la seriedad de Knight. «El señor Knight se reunirá con usted dentro de 15 minutos», dijo Tara, dejando que Audrey se instalara. «Si necesitas algo, marca la extensión 201 del teléfono». Al quedarse sola, Audrey se acercó a la ventana. Bajo ella se extendía Pueblo, la ciudad que había sido su hogar durante los últimos 10 años. En algún lugar, en uno de aquellos edificios, Holbrook estaba a la espera de juicio, probablemente tramando una venganza. Aquel pensamiento le produjo un escalofrío desagradable, pero Audrey lo apartó. Ya no dejaría que su miedo a Holbrook determinara sus actos. Exactamente 15 minutos después, se abrió la puerta y entró Silas Knight. Su aspecto era aún más imponente en un despacho. Traje impecable, postura segura, mirada tranquila y evaluadora. «Señorita Drake», sonrió tendiéndole la mano. «Me alegro de que haya decidido aceptar mi oferta». «Gracias por la oportunidad», contestó Audrey, respondiendo al apretón de manos. La palma de su mano estaba caliente y seca, y su apretón era firme, pero no ostentosamente fuerte, como el de muchos hombres de negocios que pretendían imponer su dominio de esta manera. «Por favor, siéntese», Knight indicó las sillas de la pequeña mesa de conferencias. «Tenemos que hablar de su papel aquí». Se sentaron y Knight sacó una carpeta de documentos de su maletín.
Como sabe, las acciones de su marido han causado un importante perjuicio económico a la empresa. Comenzó sin preámbulos. Pero no se trata solo de dinero. La reputación de Quantum Software, la confianza de los clientes y la moral de los empleados se han visto dañadas. Nos espera un largo camino de recuperación. Audrey asintió. Se esperaba algo así. Quiero que dirijas el nuevo departamento de control financiero, continuó Knight mirándola directamente a los ojos. Un equipo que no solo buscará y eliminará las consecuencias de las maquinaciones de Holbrook, sino que también desarrollará nuevos protocolos para evitar situaciones similares en el futuro. Audrey se quedó sin palabras por un momento. Esperaba un puesto de consultora, tal vez de analista, pero un puesto directivo. Señor Knight, me siento halagada, pero vaciló. Nunca he dirigido un departamento. No tengo ese tipo de experiencia. Pero tiene usted exactamente las cualidades que busco, respondió Knight con calma. Profesionalidad, atención al detalle y, lo más importante, integridad. Ha demostrado que está dispuesta a defender la verdad, aunque le perjudique personalmente. Es una cualidad poco común, señorita Drake. Abrió la carpeta y le mostró un organigrama. Tendrá un equipo de 6 personas a sus órdenes, 2 auditores, 2 analistas, un abogado y un informático. Todos ellos son profesionales de mi confianza. Tu trabajo consistirá en coordinar su labor e informarme directamente a mí. Audrey estudió el diagrama, sintiendo cómo crecía la emoción en su interior. Era una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad. Una oportunidad de utilizar sus habilidades a un nuevo nivel, de demostrarse a sí misma y a los demás que no era solo la mujer de Holbrook, sino una profesional que merecía respeto. Estoy de acuerdo, dijo por fin, pero debes saber que seré implacable. Si encuentro irregularidades, aunque sean menores, no las ocultaré. Knight sonrió, y algo parecido a la satisfacción brilló en sus ojos. Eso es exactamente lo que espero, señorita Drake. Transparencia total, aunque me resulte incómodo personalmente. Hablaron de los detalles de su contrato. El sueldo, que era el doble de su salario anterior, el horario de trabajo, las responsabilidades. Al final de la conversación, Audrey se sintió eufórica y ligeramente aturdida. Todo había sucedido muy deprisa. Hace una semana era una simple contable forense en una pequeña empresa, y ahora era jefa de departamento en una gran compañía. ¿Tiene alguna pregunta?, preguntó Knight cuando terminaron de hablar. Sí. Audrey lo miró fijamente a los ojos. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien con más experiencia en gestión? ¿O alguien que no esté personalmente relacionado con Holbrook? Knight golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Porque ya has demostrado que puedes separar lo personal de lo profesional, respondió al fin. Y porque tu historia confiere a este nombramiento un significado simbólico. Es un mensaje para todos los empleados. Quantum Software valora la integridad y la profesionalidad por encima de las conexiones y el estatus. Su respuesta fue tan directa y sincera que Audrey no pudo evitar apreciarla. En un mundo en el que la política empresarial se basaba a menudo en insinuaciones y dobles raseros, una sinceridad así era poco frecuente. Entiendo, asintió. Gracias por su franqueza. Ese será nuestro principio de trabajo, dijo Knight, poniéndose en pie. Honestidad absoluta, incluso cuando la verdad es incómoda. Las semanas siguientes pasaron como un borrón. Audrey se sumergió de lleno en su trabajo, ansiosa por llegar lo antes posible al fondo de la compleja estructura financiera de Quantum Software. Pasaba entre 12 y 14 horas al día en la oficina, revisando informes, reuniéndose con su nuevo equipo y desarrollando una estrategia de auditoría. El equipo que Knight había reunido para ella resultó ser realmente profesional. Audrey había congeniado especialmente con Neera Patel, una joven pero increíblemente talentosa analista financiera, y con Liam Frost, un experimentado informático que había ayudado a rastrear los rastros electrónicos del fraude de Holbrook. Es impresionante, dijo Neera mientras repasaban juntas el diagrama de flujo de fondos de Audrey. Ves conexiones donde la mayoría de la gente solo vería caos. Es solo experiencia, respondió Audrey con modestia, pero en su interior sintió una cálida oleada de satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, sus habilidades profesionales estaban siendo reconocidas sin verse empañadas por la condescendencia o la duda.
Todas las mañanas, Audrey celebraba una sesión de planificación con su equipo, en la que se asignaban tareas y se analizaban los resultados del día anterior. Al principio estaba nerviosa. Temía que sus subordinados no la tomaran en serio, pero sus temores fueron en vano. El equipo no solo aceptó su liderazgo, sino que pareció apreciar su enfoque. Metódico, atento a los detalles, pero abierto al debate y a las nuevas ideas. Una vez a la semana, Audrey se reunía con Silas Knight para informarle detalladamente de los progresos realizados. Estas reuniones siempre tenían lugar en su amplio despacho de la misma planta. Knight escuchaba atentamente, hacía preguntas precisas, entraba en detalles, nunca interrumpía, nunca mostraba impaciencia ni aburrimiento, ni siquiera cuando la conversación giraba en torno a complejos matices financieros. Tu enfoque es impresionante, dijo después de una de esas reuniones, cuando Audrey presentó un plan para reestructurar el departamento financiero. Mucha gente empezaría con despidos y castigos públicos, pero tú te centras en el cambio sistémico. Las ejecuciones públicas solo crean una atmósfera de miedo, replicó Audrey. Lo que quiero es una atmósfera de responsabilidad y transparencia. La gente tiene que entender por qué es importante cumplir las normas, no solo el miedo al castigo. Knight la miró pensativo. Eres más sabia que muchos directivos con 20 años de experiencia, dijo. Holbrook nunca había apreciado el tesoro que tenía a su alrededor. Era uno de esos raros momentos en los que hablaban de Holbrook no como de un antiguo empleado que había cometido un delito, sino como de alguien con quien Audrey había pasado 10 años de su vida. Knight nunca la había interrogado sobre los aspectos personales de su relación, y ella agradecía ese respeto a su intimidad. Los dos estábamos equivocados, respondió en voz baja. No me veía como una profesional, y dejé que definiera mi autoestima durante demasiado tiempo. Pero ahora estás libre de eso, observó Knight, y veo cómo floreces, cómo vas ganando confianza. Tenía razón. Audrey había cambiado mucho en las últimas semanas. Su espalda se había vuelto más recta, sus ojos más seguros y su expresión más clara. Ya no se cuestionaba cada decisión que tomaba. Ya no buscaba la aprobación constante. Creo que trabajar aquí me ha ayudado a reencontrarme a mí misma, dice, y le estoy agradecida por ello. No me des las gracias, Knight negó con la cabeza. Yo solo te di la oportunidad. Todo lo demás es obra tuya. En esos momentos, Audrey notaba vivamente la diferencia entre Knight y Holbrook. Su exmarido nunca perdía la oportunidad de atribuirse el mérito de los logros ajenos, de subrayar su propia importancia. Knight, en cambio, siempre celebraba los méritos de los demás, aunque eso significara admitir sus propios errores. Poco a poco, sus reuniones semanales se complementaron con almuerzos ocasionales en un pequeño café no muy lejos de la oficina. Discutían no solo asuntos de trabajo, sino también temas más amplios. Tendencias del mundo financiero, libros que habían leído recientemente, incluso a veces política. Audrey disfrutaba de estas conversaciones. Sentía que su opinión era realmente valorada y que sus pensamientos eran escuchados con verdadero interés. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti?, me preguntó una vez Knight durante uno de estos almuerzos. Tu capacidad para seguir siendo humana a pesar de todo lo que has pasado. Mucha gente en tu posición sería endurecida, cínica, pero tú has conservado tu empatía, tu capacidad de ver lo mejor de la gente. Audrey pensó en lo que había dicho. Creo que el cinismo no es más que otra forma de rendición, dijo finalmente. Una forma de protegerse aislándose del mundo. Pero yo no quiero vivir así. Prefiero mantenerme abierta, aunque eso signifique arriesgarme a que me vuelvan a hacer daño. Knight la miró con indisimulada admiración y Audrey sintió que se calentaba bajo su mirada. Sin duda había una conexión entre ellos, un profundo respeto mutuo, quizá incluso algo más. Pero ambos eran demasiado profesionales para cruzar esa línea, sobre todo ahora que Audrey seguía oficialmente casada e inmersa en un complicado proceso de divorcio. Fue ese proceso el que había invadido inesperadamente su nueva vida establecida un lluvioso día de octubre. Audrey estaba terminando una reunión de equipo cuando Tara anunció que tenía una visita, esperando en la recepción. «No quiere dar su nombre», dijo Tara con una ligera preocupación en la voz. «Solo dice que es un asunto personal». Audrey entró en la recepción y vio a un hombre alto y delgado con un traje caro. Estaba de pie junto a la ventana,
mirando la ciudad, pero se dio la vuelta al oír sus pasos. «¿Señorita Drake?», preguntó con una sonrisa cortés. «Me llamo Elliot Kane. Represento a Lennox Holbrook». Audrey sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Por supuesto, ella sabía que este momento llegaría. Holbrook no era de los que se rendían sin luchar. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó con frialdad. «Quizá podríamos hablar en un lugar más privado», sugirió Kane, echando un vistazo a la recepción, donde varios empleados fingían estar ocupados con su trabajo. Pero era evidente que estaban escuchando la conversación. «De acuerdo», asintió Audrey. «Vamos a mi despacho». Lo condujo al despacho y cerró la puerta con fuerza. Kane se sentó en la silla que le ofrecían, se desabrochó la chaqueta y sacó un sobre del bolsillo interior. «Mi cliente me ha encargado que te haga una propuesta», dijo tendiéndole el sobre a Audrey. «Creo que te resultará muy atractivo». Audrey cogió el sobre, pero no lo abrió. «¿De qué se trata?». «El señor Holbrook está dispuesto a ofrecerte un acuerdo económico muy generoso en el divorcio», dijo Kane. «Mucho más de lo que te correspondería por ley, a cambio de un pequeño favor». «¿A cambio de qué?», preguntó Audrey, aunque ya sabía la respuesta. «Cambia tu declaración», dijo Kane con sencillez. «Diga que cometió un error, que malinterpretó los documentos, que actuó movida por la emoción porque sospechaba que su marido le era infiel». Audrey le miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. Incluso ahora, bajo investigación, con la perspectiva de ir a la cárcel, Holbrook seguía pensando que podía comprarla, manipularla. «¿Cuánto ofrece por mi conciencia?», preguntó tratando de mantener la voz firme. «Abre el sobre», le ofreció Kane con una leve sonrisa. Audrey abrió el sobre y vio una cifra con varios ceros. La cantidad era realmente impresionante, suficiente para no trabajar durante unos años o incluso para comprarse una casita. «Es muy generoso», dijo dejando el papel sobre la mesa. «Pero tengo que rechazarlo». La sonrisa de Kane se tensó. «Señorita Drake, le aconsejo que lo piense detenidamente. Esta oferta es por tiempo limitado». «No necesito pensar», replicó Audrey con firmeza. «No voy a cometer perjurio, sobre todo por un hombre que ha mentido sistemáticamente no solo a la empresa, sino también a mí». Kane suspiró, como decepcionado pero no sorprendido por su respuesta. «En ese caso, el señor Holbrook me ha encargado que le diga que si no acepta su oferta, se verá obligado a tomar medidas menos amistosas». «¿Es eso una amenaza?», preguntó Audrey sin rodeos. «No, en absoluto». Kane levantó las manos en un gesto conciliador. «Solo es algo en lo que pensar. El señor Holbrook sabe muchos detalles íntimos sobre ti, cosas que probablemente no querrías que salieran a la luz». Audrey sintió que la sangre se le subía a la cara, no por la vergüenza, sino por la ira. «¿Estás insinuando un chantaje?». Su voz era tranquila, pero había metal en ella. «No solo es poco ético, sino ilegal, señor Kane. Como abogado, debería saberlo». Kane se levantó, abotonándose la chaqueta. «Solo estoy transmitiendo un mensaje de un cliente, señorita Drake. La decisión es suya, pero recuerde que tiene 48 horas. Después de eso, la oferta será retirada y los acontecimientos pueden tomar un impredecibles». Se dirigió a la puerta, pero Audrey lo detuvo. «Señor Kane, ha olvidado algo». Ella le entregó el sobre con la oferta de Holbrook. «Dígale a su cliente que no estoy en venta y que si intenta chantajearme, añadiré esto a mi testimonio. Estoy seguro de que al tribunal le interesará saber de intentos de presionar a un testigo». Kane cogió el sobre con rostro impenetrable. «Pasaré de su respuesta», dijo secamente y salió. Cuando la puerta se cerró tras él, Audrey se hundió en su silla, sintiendo que le temblaban las manos. Holbrook no se daría por vencido, y ella sabía que aquel no era su último intento de silenciarla. ¿Qué quería decir con detalles íntimos? No compartían secretos que pudieran avergonzarla o comprometerla. A menos que... El pensamiento surgió de repente. Hacía unos años, en un intento de revitalizar su deteriorada relación, había permitido a Holbrook que le hiciera algunas fotografías íntimas. Él había jurado que solo las guardaba en su teléfono privado, protegido por contraseña. Pero, ¿y si estaba mintiendo? ¿Y si esas fotos existían en algún otro lugar? El pensamiento era desagradable, pero no lo suficiente como para hacerla retroceder. Que publicara lo que quisiera, ella no cambiaría la verdad por su conveniencia.
Ni una vez más. Aquella tarde Audrey le contó a Silas Knight la visita de Kane. Estaban sentados en su despacho fuera de horario, cuando la mayoría del personal ya se había ido a casa. Me esperaba algo así, dijo Knight con gesto adusto después de escucharla. Holbrook siempre prefería resolver los problemas con dinero o amenazas, nunca con honestidad. No funcionará, dijo Audrey con firmeza. No cambiaré mi declaración, no importa lo que amenace con publicar. Knight la miró detenidamente. ¿Estás segura? El daño a la reputación podría ser considerable, sobre todo ahora que ocupa un alto cargo. Estoy segura, asintió Audrey. Si cedo al chantaje ahora, no acabará nunca. Holbrook siempre tendrá poder sobre mí. Knight sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Tu valor es notable, dijo en voz baja, pero no tienes que pasar por esto sola. La empresa te apoyará. Yo te apoyaré. Se inclinó hacia ella como si fuera a cogerla de la mano, pero se detuvo, manteniendo una distancia profesional. Podemos ir a la policía, continuó. El chantaje es un delito. Kane está arriesgando su licencia al difundir esas amenazas. No creo que funcione, Audrey negó con la cabeza. Holbrook es lo bastante listo como para proporcionar una coartada. Kane dirá que actuó por iniciativa propia o que yo malinterpreté lo que dijo. Entonces seremos proactivos, dijo Knight con firmeza. La oficina de prensa de la empresa emitirá un comunicado sobre tu papel clave en el descubrimiento del fraude. Te presentaremos como una heroína, que lo eres. Entonces, cualquier intento de Holbrook por desprestigiarte será visto como una patética venganza del perdedor. Audrey se sintió conmovida por sus palabras. No estaba acostumbrada a un apoyo tan incondicional, a que alguien se pusiera de su parte sin pedir nada a cambio. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. No me lo agradezcas, Knight negó con la cabeza. Solo hago lo correcto. Y tú también. Aquella noche de regreso a su nuevo piso, un lugar pequeño pero acogedor en una zona tranquila de la ciudad, Audrey reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Había perdido lo que consideraba estabilidad, su matrimonio, su casa, su estilo de vida, pero había ganado algo mucho más valioso: amor propio, reconocimiento profesional, amigos de verdad y colegas que la valoraban por sus cualidades, no por su condición de esposa de un hombre de éxito. Sí, aún quedaba un duro camino por recorrer: el juicio de Holbrook, posibles ataques por su parte, la necesidad de demostrar su competencia una y otra vez en un mundo en el que las mujeres seguían teniendo que trabajar el doble para obtener el mismo reconocimiento que los hombres. Pero por primera vez en mucho tiempo, Audrey sintió que estaba preparada para este viaje, que tenía fuerzas para recorrerlo con la cabeza bien alta, sin doblegarse ante las expectativas de los demás, ni retroceder ante las amenazas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Silas Knight. Todo listo. El comunicado de prensa saldrá mañana por la mañana. ¿Estás bien? Aquella pequeña preocupación por saber cómo se encontraba le reconfortó el corazón. Con Holbrook siempre había sido ella la que se preocupaba, la que la apoyaba, la que se interesaba. Recibir tanta atención a cambio era inusual, pero agradable. Completamente bien, respondió, preparada para lo que venga. Y era cierto. Fueran cuales fueran las pruebas que le esperaran, Audrey sabía que ya no se escondería, que ya no guardaría silencio, que ya no se sacrificaría por la comodidad de los demás. Esta nueva Audrey, confiada, fuerte, consciente de sí misma, estaba preparada para enfrentarse al futuro sin rodeos. El día del juicio llegó una fría mañana de diciembre. Audrey se despertó mucho antes de que sonara el despertador. Se tumbó en la oscuridad, observando los primeros rayos del alba a través de las persianas. Hoy se encontraría cara a cara con Holbrook por primera vez desde su detención 4 meses atrás. El nerviosismo crecía a medida que se preparaba. Se duchaba, se secaba el pelo, se vestía con el estricto traje azul marino que había elegido especialmente para ese día. El espejo reflejaba a una mujer que apenas reconocía, centrada, postura recta, mirada decidida, tan diferente de la insegura Audrey que había soportado meses de humillaciones por parte de su marido. El coche de la empresa, un sedán negro con chofer, esperaba frente a su casa. Silas Knight había insistido, diciendo que quería evitarle tener que preocuparse por el aparcamiento
y otros detalles en un día tan importante. Era uno de esos pequeños actos de cariño a los que Audrey aún no se acostumbraba. El juzgado de pueblo tenía un aspecto imponente, una vieja estructura de ladrillo rojo con columnas blancas y una amplia escalinata. Los periodistas ya se agolpaban en la entrada, y Audrey se dio cuenta de que el caso Holbrook había atraído más atención de la que esperaba. El fraude empresarial rara vez aparecía en las portadas, pero la combinación de la elevada suma, el estatus del acusado y el sabroso detalle de que había sido desenmascarado por su propia esposa, había despertado claramente el interés de la prensa. «¡Señorita Drake!», gritó uno de los periodistas al salir del coche. «¿Está preparada para testificar contra su marido? ¿Qué le parece conocer al señor Holbrook?», gritó el otro. Audrey no contestó, pero agarró con más fuerza el asa de su bolso y se dirigió a la entrada. Beth Coleman, su abogada, la estaba esperando. «No les hagas caso», dijo Beth mientras la guiaba al interior del edificio. «Solo buscan una primicia. ¿Se encuentra bien?». «Sí», asintió Audrey, aunque su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que Beth podía oírlo. «Solo quiero que esto acabe. Terminará pronto», le aseguró Beth. «Las pruebas contra Holbrook son abrumadoras. Todos los expertos han confirmado la autenticidad de los documentos que aportaste. Tu testimonio es solo el último clavo en su ataúd». Pasaron por el detector de metales y se dirigieron a la sala del tribunal. Por el camino, Audrey se fijó en caras conocidas. Sus colegas de Quantum Software, incluidos Nira y Liam, habían acudido a apoyarla. Silas Knight también estaba allí, y asintió con gravedad cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Audrey sintió una oleada de gratitud. Ya no estaba sola. La sala del tribunal estaba fría y olía a madera pulida. Audrey se sentó en el banquillo de los testigos y miró con cuidado alrededor de la sala, intentando no cruzar la mirada con el lado de la defensa, donde se suponía que estaba sentado Holbrook. Pero su determinación de no mirar no duró mucho. Un movimiento llamó su atención y vio a dos guardias que introducían a su ex marido en la sala. Holbrook había cambiado. Había adelgazado, su pelo, antes perfectamente peinado, era más corto y parecía apagado. Pero la diferencia más notable estaba en su postura, los hombros caídos, la mirada preocupada. No quedaba nada del hombre arrogante y chulesco que la había empujado a la piscina 4 meses atrás. Sus miradas se cruzaron en el pasillo y Audrey se sintió extrañamente tranquila. Ya no tenía miedo. Holbrook ya no tenía poder sobre ella. La vista comenzó con una formalidad. La juez, una mujer de mediana edad de mirada atenta y pelo canoso, anunció el caso. El fiscal presentó los cargos. El abogado defensor de Holbrook alegó la inocencia de su cliente. Entonces comenzó el interrogatorio de los testigos. Los expertos financieros fueron los primeros en declarar, confirmando el fraude. Después testificaron los empleados de Quantum Software, entre ellos Silas Knight, que contó cómo Holbrook abusó de su posición y de la confianza de la empresa. Finalmente llegó el turno de Audrey. Se levantó lentamente de su asiento y se dirigió al estrado. Tras prestar juramento, se sentó y miró a la fiscal. Una mujer más o menos de su edad, de ojos penetrantes y movimientos seguros. «Señorita Drake», comenzó el fiscal, «por favor, cuente al tribunal cómo descubrió el fraude financiero de su marido». Audrey respiró hondo y empezó a hablar. Habló de la caja fuerte que había encontrado, de los documentos, de la recopilación gradual de pruebas. Su voz sonaba firme y segura, profesional. La voz de una experta, no la de una esposa agraviada. «¿Y qué hizo cuando se dio cuenta de la magnitud del crimen?», preguntó el fiscal. «Sabía que tenía que denunciarlo», respondió Audrey. «Era mi deber profesional y cívico, pero quería estar segura de haber reunido suficientes pruebas. Así que continué la investigación durante varias semanas». «¿No era más fácil hacer la vista gorda?», preguntó el fiscal. Después de todo, se trataba de su marido, el hombre con el que había vivido 10 años. Audrey se lo pensó un momento. «Más sencillo, sí», dijo al fin. «Pero no está bien. No podía vivir sabiendo que era cómplice de un crimen, por pasivo que fuera. Y no podía continuar una relación basada en la mentira y la manipulación». El fiscal asintió, satisfecho con la respuesta, y pasó la palabra a la defensa. El abogado de Holbrook, Elliot Kane, se levantó de su asiento. Tenía un aspecto impecable. Traje caro, manos bien cuidadas,
una leve sonrisa que no le llegaba a los ojos. Señorita Drake, empezó con ostentosa amabilidad. Dice usted que descubrió las pruebas por accidente. Pero, ¿es cierto que sospechaba de la infidelidad de su marido desde hacía algún tiempo y que había estado buscando trapos sucios a propósito? Audrey sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Esa era la línea de defensa que habían elegido. Representarla como una esposa celosa y vengativa, dispuesta a todo para castigar a un marido infiel. Sospechaba que mi marido me engañaba, respondió tranquilamente. Pero no buscaba trapos sucios, como usted dice. Encontré accidentalmente la caja fuerte de su despacho cuando estaba sin cerrar. Me llamaron la atención unos documentos financieros que indicaban fraude, no pruebas de adulterio. ¿Y aún así testifica que tenía un motivo personal para dañar al señor Holbrook? Protesto, intervino el fiscal. La pregunta presupone malicia por parte del testigo. Sería, protesto, asintió el juez. Señor Kane, reformule la pregunta. Kane sonrió sin avergonzarse lo más mínimo. Señorita Drake, ¿es cierto que su matrimonio con el señor Holbrook estaba en crisis en el momento en que hizo su descubrimiento? Sí, respondió Audrey con sinceridad. Nuestro matrimonio estaba en crisis, pero no tenía nada que ver con los documentos que descubrí. Los números no mienten, señor Kane, y los expertos ya han confirmado la autenticidad de esos documentos. Kane no se rindió. Afirma que su marido la humillaba sistemáticamente, menospreciaba sus logros profesionales. ¿Es eso cierto? Sí, reiteró Audrey. ¿Y no es posible que su deseo de demostrar su valía profesional le llevara a, digamos, una interpretación excesivamente entusiasta de los documentos que había visto? Audrey sintió que la irritación crecía en su interior, pero la contuvo. Señor Kane, dijo mirándole directamente a los ojos, soy contable forense con décadas de experiencia. Mi profesión consiste en encontrar irregularidades financieras e interpretarlas con precisión y objetividad. Y eso es exactamente lo que he hecho. Los documentos que aporté hablan por sí solos. No es una cuestión de interpretación, es una cuestión de hechos. Hubo murmullos de aprobación en la sala. Kane parecía un poco confundido por su firmeza. Esperaba ver a una mujer nerviosa y emocional a la que fuera fácil sacar de sus casillas. En cambio, se sentó ante él una profesional concentrada, que respondía a las preguntas con claridad. No hay más preguntas para la testigo, señoría, dijo finalmente, volviendo a su asiento. Cuando Audrey abandonó el estrado, sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Lo había conseguido. Enfrentarse a Holbrook, sin acobardarse, sin ceder a la provocación. Mantuvo su dignidad y profesionalidad. Al pasar por la mesa de la defensa, miró directamente a Holbrook por primera vez en toda la sesión. Tenía la cara pálida y la mirada perdida. Por un momento, sintió lástima por él. No por el castigo que le esperaba, que sin duda merecía, sino porque nunca se había dado cuenta de que había arruinado su vida con sus propias decisiones y acciones. El resto de la sesión transcurrió como en una niebla. Hubo más testigos, peritos, los abogados defensores pronunciaron discursos de clausura. Finalmente, el juez levantó la sesión para dictar sentencia. Audrey salió al pasillo, donde inmediatamente se vio rodeada de colegas y amigos. «Estuviste genial», dijo Nira, abrazándola con fuerza. Tan concentrada y profesional. Kane no sabía con quién se estaba metiendo, añadió Liam con una sonrisa de satisfacción. Creyó que podría intimidarte con sus trucos de abogado, pero le derribaste. Audrey sonrió agradecida, aceptando su apoyo, pero su mirada buscó a Silas Knight. Lo encontró ligeramente apartado, observándola con indisimulado orgullo. «Has estado impecable», dijo en voz baja, acercándose. «Una auténtica profesional». «Gracias», respondió ella. «Por todo, por apoyarme, por creer en mí». «Siempre he creído en ti», dijo Knight con sencillez. Su conversación fue interrumpida por el timbre que anunciaba la reanudación de la vista. Todos volvieron a la sala, donde el juez anunció el veredicto. Por el cargo de gran fraude, leyó en voz alta, el tribunal declara al acusado Lennox Holbrook culpable de todos los cargos. En la sala estallaron aplausos, que el juez cortó rápidamente. Audrey no aplaudió. Se sentó en silencio, sintiéndose extrañamente desolada. No había triunfo ni alegría por su victoria, solo alivio porque por fin había terminado y podía seguir adelante.
El tribunal condena a Lennox Holbrook a 6 años de prisión federal, con posibilidad de libertad condicional en 4 años, y a pagar una multa equivalente a la totalidad de la cantidad robada. Holbrook no reacciona a la sentencia. Permaneció sentado, inmóvil con la mirada fija en un punto frente a él. Solo cuando llegaron los guardias para llevárselo, se volvió de repente y miró a Audrey. En su mirada había algo parecido a una confesión. No de culpabilidad, no. Holbrook era demasiado orgulloso para eso, sino un reconocimiento de su fuerza, de su victoria sobre él. Audrey soportó aquella mirada sin apartar la vista. Fue su último diálogo silencioso, el último capítulo de su historia juntos. Mientras se llevaban a Holbrook, Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de liberación. 10 años de su vida terminaban oficialmente hoy. 10 años que empezaron con amor y esperanza y terminaron con traición y una demanda. Pero había un nuevo capítulo por delante, una nueva vida, y Audrey estaba preparada para ello. Un año después, Audrey estaba de pie junto a la ventana de su nuevo despacho, en la 20ª planta del edificio de Quantum Software, y contemplaba el atardecer de pueblo. Las luces de la ciudad centelleaban, cálidas y acogedoras en la oscuridad de diciembre. Ese mismo día hacía un año que había testificado contra Holbrook, un año que lo había cambiado todo. En ese tiempo, Audrey había pasado de jefa interina de control financiero a directora permanente de seguridad financiera, un nuevo puesto creado específicamente para ella por Silas Knight. Bajo su dirección, la empresa implantó un revolucionario sistema de control financiero multinivel, que no solo prevenía posibles irregularidades, sino que optimizaba los flujos financieros. El sistema resultó tan eficaz que varias otras empresas ya han manifestado su interés por adquirirlo. La vida personal de Audrey también ha cambiado. Por fin finalizó su divorcio de Holbrook, un proceso que tardó más de lo que esperaba debido a las complejidades legales que entrañaba. Se compró una casa pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad, el primer lugar que le pertenecía, que reflejaba sus gustos, sus preferencias. Y, lo más importante, ella misma había cambiado. Audrey ya no era la mujer insegura que dejaba que los demás definieran su valía. Ahora sabía lo que valía, como profesional y como persona. Aprendió a imponer sus límites, a decir lo que pensaba sin miedo a ser juzgada. Aprendió a decir no sin culpa y sí sin miedo. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo dándose la vuelta. Silas Knight entró en el despacho, impecablemente vestido como siempre, y con su habitual sonrisa discreta. «¿Interrumpo?», preguntó. «No», sonrió Audrey. «Solo estaba recordando». Knight asintió comprensivo. No le preguntó qué estaba recordando. Durante el año de su colaboración, que poco a poco se había convertido en amistad, habían aprendido a entenderse sin demasiadas palabras. «¿Qué tal la presentación de Global Technologies?», preguntó él sentándose en la silla frente al escritorio de ella. «Genial», se sentó Audrey frente a él. «Están impresionados con el sistema y quieren empezar a implantarlo el próximo trimestre». «No me sorprende», Knight sonrió más ampliamente. «Vuestro sistema es un auténtico avance en seguridad corporativa. Deberíais estar muy orgullosos». «Ha sido un trabajo de equipo», respondió Audrey con modestia, aunque en su fuero interno estaba de acuerdo con su apreciación. Estaba realmente orgullosa de lo que había creado. «El equipo que reuniste e inspiraste», comentó Knight. «No le restes méritos, Audrey. Ha construido algo excepcional». Rara vez la llamaba por su nombre de pila, normalmente se ceñía al más formal, señorita Drake, en la oficina. A Audrey no le pasó desapercibido este pequeño cambio, ni tampoco el ligero nerviosismo que notó en sus movimientos, normalmente tranquilos. «¿Pasa algo?», preguntó directamente. Knight hizo una pausa y luego asintió. «La verdad es que sí. He recibido una oferta de Technodyne International. Quieren que dirija su división americana». Audrey sintió que algo se contraía en su interior. Technodyne era una de las mayores corporaciones tecnológicas del mundo, con sede en Londres. Una oferta así era una oportunidad increíble para cualquier ejecutivo. «Es increíble», dijo intentando que su voz sonara sincera. «¿Ha aceptado, por supuesto?». «En realidad no», contestó Knight sorprendiéndola. «Todavía no. Antes quería hablar contigo». «¿Conmigo?». Audrey no pudo ocultar su sorpresa. «¿Por qué?».
Knight se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad como hacía un momento. Porque mi decisión depende mucho de ti, dijo en voz baja. Si me voy, la junta directiva quiere que ocupes mi puesto. Audrey se quedó paralizada. No estaba segura de haberle oído bien. ¿Yo? ¿La directora general de Quantum Software? Exacto. Knight se volvió hacia ella. En el último año has demostrado que reúnes todas las cualidades necesarias: profesionalidad, pensamiento estratégico y dotes de liderazgo. La Junta votó unánimemente a favor de tu candidatura. Ya, no sé qué decir, admite Audrey con sinceridad. Es inesperado. Para todos menos para mí, sonrió Knight. He visto ese potencial en ti desde el principio, incluso cuando no creías en ti misma. Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Aquel hombre, que hacía un año no era más que el jefe de su marido, se había convertido en alguien que creía en ella, que la apoyaba, que la ayudaba a desarrollar su potencial. Gracias, dijo en voz baja, por todo. No me des las gracias, Knight sacudió la cabeza. Te lo has ganado con tu trabajo, tu honradez y tu valor. Hizo una pausa como si reuniera sus pensamientos y luego continuó. Pero hay algo más que tengo que decir. Algo personal. Audrey contuvo la respiración. Durante el último año, se había desarrollado entre ellos un vínculo que iba más allá de una relación profesional. El respeto mutuo, la comprensión profunda, los valores compartidos, todo ello preparaba el terreno para algo más. Pero ambos eran demasiado cuidadosos, demasiado profesionales, para cruzar esa línea. Te escucho, dijo ella. Audrey la miró Knight directamente a los ojos. Lo que siento por ti hace tiempo que superó el respeto profesional. Soy consciente de que, después de todo lo que has pasado, las relaciones son lo último en lo que piensas. Y lo respeto totalmente. Pero quería que supieras que si dejo Technodyne, no significa que deje tu vida. A menos, claro, que eso sea lo que tú quieras. Audrey sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. No estaba preparada para semejantes palabras, para tanta franqueza, pero al mismo tiempo no eran inesperadas. En algún lugar de su interior conocía los sentimientos de él, así como los suyos propios, que se había cuidado de reprimir, temerosa de un nuevo dolor, de una nueva vulnerabilidad. Silas, lo llamó por su nombre por primera vez sin contexto formal. No sé qué decir. Es todo demasiado rápido. Lo entiendo, asintió. No te estoy metiendo prisa. Solo quería que supieras que decidas lo que decidas sobre el puesto, sobre nosotros. Apoyaré lo que decidas. Aquellas palabras calaron hondo en Audrey. No había exigencia ni presión, solo honestidad y respeto por su decisión. Qué diferente era de su relación con Holbrook, donde cada decisión que tomaba era criticada. Cada elección tenía que cumplir sus expectativas. Necesito tiempo, dijo, para pensar en todo. Por supuesto, Knight sonrió comprensivo. Tienes tiempo. Technodyne espera mi respuesta dentro de 15 días. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y Audrey, decidas lo que decidas, debes saber esto. Mereces ser feliz. Una felicidad de verdad. Con estas palabras, se marchó, dejando a Audrey sola con un torbellino de pensamientos y sentimientos. Volvió a la ventana, contemplando la ciudad que había sido testigo de sus altibajos, sus lágrimas y sus triunfos. Hace un año, no podía imaginar que estaría aquí, considerando una oferta para convertirse en directora general de la empresa en la que trabajaba su marido. No podía imaginar que encontraría la fuerza no solo para recuperarse de la traición, sino para construir una vida nueva y mejor. La oferta de Knight, tanto profesional como personal, exigía una respuesta. Pero a diferencia del pasado, cuando sus decisiones a menudo venían dictadas por el miedo o el sentido del deber, ahora era libre de elegir lo que realmente quería. Y ese era el regalo más valioso que había recibido durante este año difícil pero transformador. Audrey sonrió al ver su reflejo en el cristal. La mujer que la miraba ya no era la perdedora que Holbrook había empujado a la piscina. Era fuerte, segura de sí misma, preparada para un nuevo reto y quizá incluso para un nuevo amor. Y decidiera lo que decidiera sobre las propuestas de Knight, sabía una cosa con certeza.
Su futuro era solo suyo y estaba lleno de posibilidades.